Buenos días a todos, muy bienvenidos a esta instancia de capacitación. Este webinar está dirigido específicamente en el día de hoy al sector contadores. El mismo se enmarca dentro de una serie de capacitaciones que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo viene llevando adelante. Para esta disertación los expositores seremos los doctores Francisco Muñoz y quien les habla, el doctor Richard López. Nosotros pertenecemos al sector fiscalización de la Secretaría. Para esta instancia nos va a acompañar el doctor Jorge Chediak, secretario nacional. Recordamos que en webinars anteriores contamos con la exposición del licenciado Andrés Nieman en análisis de riesgo, y el contador Fernando Fuentes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. El contador Fuentes expuso referente a reporte de operaciones sospechosas. Esas instancias anteriores ya se encuentran publicadas en nuestra página web, así como en nuestro canal de YouTube. Esta instancia también, del mismo modo, y hacemos hincapié en esto porque muchas veces nos preguntan ¿dónde puedo acceder nuevamente a la presentación de este webinar? Bueno, justamente página web de la Secretaría y canal de YouTube. Ahí van a encontrar las anteriores, estas y las futuras que van a venir también. Bueno, aprovechamos esta oportunidad también para informarles que en nuestra página web, entre otras publicaciones, van a encontrar las guías dirigidas a los sujetos obligados. Estas guías no son documentos obligatorios, son simplemente documentos muy bien preparados y dirigidos a ayudar al sujeto obligado a la hora de realizar una debida diligencia. Bueno, los invitamos a incursionar allí en nuestro sitio web. Vamos a invitar a los participantes a que en caso de consultas las dejen allí en el chat y dejen también una dirección de correo electrónico donde podamos contactarnos y tratar de brindarles las respuestas adecuadas y en el menor tiempo posible. Finalmente, solo resta pasar a compartir pantalla y exponer la presentación que tenemos para el día de hoy. Bueno, los temas a tratar en el día de hoy va a ser el marco normativo a aplicarse. Vamos a centrarnos en el decreto 379. Vamos a hablar de las actividades reguladas, es decir, específicamente para el sector contadores, ¿verdad? No por el solo hecho de ser profesional, en este caso contador, voy a ser per se sujeto obligado, sino que voy a ser sujeto obligado si realizo las actividades que la norma allí menciona, que simplemente las vamos a repasar, están en la norma y no vamos a incursionar en demasiada profundidad en el punto. Vamos a hablar del cumplimiento de las obligaciones generales. Esto es para todos el elenco de sujetos colaboradores. Vamos a hablar de la realización de una evaluación de riesgo por parte del sujeto obligado. Es un tema muy importante, ¿verdad? Porque conlleva al siguiente, que es la debida diligencia a realizar por el sujeto obligado, consecuentemente a ese análisis de riesgo. Vamos a hablar del procedimiento administrativo sancionatorio y de las sanciones ante incumplimientos constatados. Cuando hablamos de procedimiento administrativo, vamos a hacer referencia desde la fiscalización. Vamos a dar algún detalle de la ida y vuelta, digámosle así, que tenemos con nuestros sujetos obligados, o sujetos colaboradores. Es decir, que no es la sanción por la sanción, sino que la sanción es una cuestión de última ratio, de última razón. Tratamos justamente de educarnos entre todos, ¿verdad? De capacitarnos entre todos. Vamos a hablar del marco normativo a aplicarse, la ley integral, como ustedes ya sabrán, la ley 19.574, conocida como ley integral antilavados, su decreto reglamentario, como hicimos mención, decreto 379-018, con especial énfasis en el capítulo 5, que es contadores.
Hay que tener presente la ley contra el financiamiento del terrorismo, la ley 19.749, y su decreto reglamentario, el 136.019. Vamos a hacer mención también a los incisos que agrega el artículo 225 de la ley de urgente consideración, ley 19.889, que agrega incisos, como dijimos, al artículo 17 de la ley 19.574. Bueno, comenzaremos hablando por las actividades reguladas, en este caso contadores, que como ya dijimos, no por el hecho de ser contador ya soy sujeto obligado, sino soy sujeto obligado cuando como contador realizo las actividades que la norma consigne. Bueno, serán sujetos obligados los contadores públicos que actúen en calidad de independientes y que participen en la realización de las operaciones que a continuación se mencionan, como ya lo reiteramos, ¿no?, para sus clientes y en ningún caso por asesoramientos que les presten. Esto se encuentra previsto en el artículo 41 del decreto 379. Y la ley menciona la actuación por cuenta y orden de sus clientes en promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles, administración del dinero, valores u otros activos del cliente, excluyéndose los fondos recibidos para el pago de obligaciones tributarias o gastos similares. Administración de cuentas bancarias, de ahorro de valores, excluyéndose los fondos recibidos para el pago de obligaciones tributarias o gastos similares. Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades. Creación, operación o administración de personas jurídicas, fondos de inversión u otros patrimonios de afectación. Actuación por cuenta y orden de sus clientes en promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales. Actuación por orden y cuenta de clientes en cualquier operación financiera inmobiliaria y las actividades descritas por el artículo 77 del decreto 379. Perdón. Confección de informes de revisión limitada de estados contables, siempre y cuando el ente sujeto a revisión cumpla con al menos una de las siguientes condiciones. Y así la norma estipula facturación anual, entendida como las ventas netas de devoluciones y bonificaciones excluida el IVA, que superen los 75 millones de unidades indexadas. Otro requisito es que su endeudamiento total con entidades controladas por el Banco Central del Uruguay en cualquier momento del ejercicio sea mayor o igual a los 19.500 millones de unidades indexadas. Se entiende por ingresos las ventas de bienes de cambio y prestación de servicios netos de devoluciones y o bonificaciones, excluido el IVA. Confección de informe de auditoría de estados contables. En atención a que la confección de informes de revisión limitada de estados contables y la confección de informes de auditoría de estados contables no tienen por objeto la identificación de transacciones inusuales o sospechosas, relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, se establece a título expreso que la responsabilidad de reportar dichas transacciones se refiere únicamente a aquellas situaciones de las cuales el profesional involucrado pueda tomar conocimiento en el marco de la realización del correspondiente trabajo profesional sobre los estados contables, no debiendo ejecutar tareas adicionales específicas vinculadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sin perjuicio del cumplimiento de la debida diligencia del cliente que corresponda realizar. Los contadores públicos que no participen en la realización de al menos de una de las actividades señaladas precedentemente, que reiteramos, solamente citamos lo que la norma estipula, no serán sujetos obligados. Esto se encuentra en el 41 del decreto 379. Bueno, la actuación en calidad de independiente comprende tanto al trabajador que actúa por cuenta propia, como al empleador o patrón que, habiendo asumido un compromiso con su cliente, contrate a otro profesional independiente en quien delegue la ejecución de las actividades. Bueno, y la norma también hace cierta diferenciación ahí y refiere a que quedan excluidos los dependientes
y los contadores independientes que actúen al servicio de otro profesional que ejecute las tareas que les fueron delegadas, sin perjuicio de la responsabilidad que les sea imputable a los antes mencionados, por incumplir las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Establecen los propietarios de estos lugares. Socios o principales de la firma o empresa de que se trate, lo que no exime al sujeto obligado de la eventual responsabilidad correspondiente. Para el caso de que el profesional esté organizado como una sociedad profesional, cuando se trate del servicio de confección de informes de revisión limitada de estados contables y o de auditoría de estados contables, el sujeto obligado será el profesional firmante del respectivo informe. Bien, como dijimos, acá nos remitimos a la lectura de la norma, y bueno, pasamos ahora al cumplimiento de las obligaciones generales. Obligaciones generales porque, ya dijimos, comprende a todo el elenco de sujetos colaboradores. Bueno, deberán implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para sus clientes, que le permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos. Esto está previsto en el artículo 14 de la Ley 19.574. Cuando hablamos de políticas y procedimientos de debida diligencia, hablamos básicamente de contar con un manual donde estén consignadas estas políticas y estos procedimientos. Es una buena práctica que, bueno, que lleva a que los funcionarios en una empresa, por ejemplo, que estén afectados a la materia de prevención de lavado de activos, pueda contar de primera mano allí con los parámetros claros con los cuales trabaja su empresa. Pasamos a la designación del oficial de cumplimiento, previsto en el artículo 16 del decreto 379. La figura del oficial de cumplimiento es muy importante. Es la persona, no son varias personas, el decreto claramente habla de una persona designada que va a ser de nexo entre las autoridades competentes. Llámese SENACLAF, Banco Central del Uruguay, Fiscalía competente. Bueno, esta persona va a ser el nexo entre su empresa o puede caer esta figura también en el propio profesional, ¿no? En el caso por ejemplo, en el caso del contador, el propio contador puede ser el oficial de cumplimiento. También la figura del oficial de cumplimiento puede ser interna o puede ser externa a la empresa. Siempre conviene que sea un nacional, ¿verdad? Por el hecho de esta figura de nexo que le está encomendada. Bueno, capacitar al personal en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, previsto en el artículo 18 del decreto. Esta capacitación debe ser lo más frecuente posible, lo más ajustada a la normativa. Puede ser, es una de las obligaciones del oficial de cumplimiento, las de, bueno, impulsar las capacitaciones y implementar políticas y procedimientos de diligencia, aunque siempre va a recaer la responsabilidad principal en el propio sujeto obligado. Es decir, en el caso que tenga que una persona designada, no deja de ser responsable el propio sujeto obligado. Bien. Conservación de los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes por un plazo mínimo de 5 años después de terminada la relación comercial o de concretada la operación ocasional. Artículo 21 de la Ley 19.574 y 15 del Decreto 379. Con esta conservación de registros hablamos de formar un archivo, ¿verdad? Tener un archivo con la documentación obtenida en ese procedimiento de conocimiento del cliente, que se forma desde que inició la relación comercial. Nos ha pasado desde fiscalización que muchas veces las personas, los colaboradores, forman este registro después, a posterior de la fiscalización. Bueno, eso no es la obligación legal. La obligación es desde el inicio de la relación con mi cliente. Conocimiento del cliente, búsquedas, etc. Bien.
Bueno, pasamos a la realización de una evaluación de riesgo por parte del sujeto obligado. Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, debiendo tomar medidas apropiadas para identificar y evaluar los mismos, y teniendo en cuenta el riesgo cliente, geográfico y operacional. En líneas generales se encuentra los artículos 4, 5 y 10, y específicamente en el 43 para los contadores del decreto 379. Cuando hablamos de esto, hablamos de matriz, contar con una matriz de riesgo, contar con un tamiz donde me pueda determinar el riesgo del cliente, bajo, medio, alto, ya que esto es fundamental a la hora de determinar qué debida diligencia debo aplicar. Sin esta evaluación de riesgo es imposible que pueda determinar cuál es la debida diligencia que debía aplicar de mi cliente. Bueno, como dijimos al principio de la disertación, ya se encuentra el trabajo de la exposición del licenciado Andrés Nieman, que hablaba de este análisis de riesgo, de la matriz de riesgo, que en base a una serie de operaciones aritméticas, de una serie de preguntas que le hago a mi cliente, voy a poder determinar el riesgo y la debida diligencia que debo aplicar. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de la nueva redacción que da el artículo 19889, del agregado de incisos al artículo 17 de la ley 19.574. Y hablamos de una presunción simple de debida diligencia simplificada, si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago que menciona la propia norma, pero no exime a los sujetos obligados no financieros de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. Pero considerando el menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que esos casos suponen, y tratándose de clientes que provengan de países que cumplen con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se podrá realizar una debida diligencia simplificada, salvo las excepciones que la propia norma menciona, y en la cual se deberán aplicar las medidas de debida diligencia intensificada. Entonces acá hablamos de una presunción de debida diligencia simplificada cuando la operación es bancarizada, pero como presunción simple cae ante la efectiva comprobación de alguna de las excepciones de la norma o de las situaciones que prevé el artículo 13 del decreto 379, que siguientemente lo vamos a ver. Bueno, la importancia de este artículo 13 del decreto 379 y de estas situaciones que el artículo prevé, ¿no? Estas situaciones, de comprobarse tan solo una de ellas, cae la presunción simple de la cual venimos haciendo mención, la presunción del artículo 17 de la ley 19.574 en la redacción dada por la LUC, por el artículo 225 de la LUC. Bueno, ¿cuáles son esas situaciones? Bueno, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del GAFI o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza, GAFILAT, etc. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos países que tienen sanciones financieras, bueno, hay un listado, por ejemplo, en la página web, procedo a realizar búsquedas y puedo comprobar que si existe o no este tipo de sanciones, que son emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, cuando tengo relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas no residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de bond, de acuerdo con las listas que emite la Dirección General Impositiva. ¿Qué son las bond? Son las bajas o jurisdicciones de baja o nula tributación.
¿Y cómo puedo saber si tengo un cliente que proviene de una jurisdicción bond? También entrando a la página web de la Dirección General Impositiva, de la DGI, hay allí un listado que se actualiza periódicamente de países que salen de esa condición o que ingresan a esa condición de bond. Bueno, cualquiera de estas situaciones, basta con la que se compruebe una sola de ellas para que mi debida diligencia hacia mi cliente sea intensificada y no simplificada como lo prevé esta nueva redacción. Es una presunción simple, entonces con comprobar una de estas situaciones cae esa presunción simple y la debida diligencia que debo aplicar va a ser intensificada. Continuamos con las situaciones que establece el propio 13 del decreto 379. Operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes lo representan. Sabemos que en el mundo de hoy, los medios telemáticos facilitan a que estas situaciones se den. Bueno, si no tengo presencia física de mi contraparte, al momento del inicio de la relación, bueno, debida diligencia intensificada. Otra situación, utilización de tecnologías nuevas en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones. Hablamos acá claramente, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Tengo situaciones donde no conozco quién está detrás de la transacción. Bueno, personas políticamente expuestas. Su cónyuge, su concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ella, cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre, y que estos realicen operaciones en su nombre, ¿verdad? ¿Quiénes son los PEP? Bueno, los PEP son aquellas personas que desempeñan o desempeñaron cargos de gobierno, jefes de Estado, altas jerarquías militares, o que ocuparon cargos de alta gerencia en organismos internacionales, por citar algunos ejemplos, ¿no? Es bueno recordar que también en nuestra página web tenemos un listado de PEP, de personas políticamente expuestas, que también nuestro personal está enfocado en que esté permanentemente al día ese listado, pero esas PEP son de carácter nacional, son nuestras autoridades, ¿verdad? Bien, negocios en que se utilicen cuantías elevadas de efectivo. Claramente cada sujeto obligado sabe cuál es una cuantía elevada de dinero dentro de su rubro, ¿verdad? Es específico de cada sector. Cuando tengo cuantías elevadas de dinero en efectivo. Bueno, personas jurídicas con acciones al portador, en el caso que existan dificultades para identificar el beneficiario final a través de información incluida en un registro oficial. Bueno, en nuestro país las acciones al portador se sabe que no son totalmente anónimas porque el Banco Central del Uruguay lleva un control de esa titularidad. Así que no habría mayor problema, pero no todas las jurisdicciones operan del mismo modo. Lo bueno es recordar nuevamente que cada una de estas situaciones ya va a excluir la aplicación de una debida diligencia simplificada y nuevamente mi debida diligencia será intensificada. Reiteramos este punto porque es de relevante importancia. Bueno, continuando con el listado de esas situaciones, cuando tengo fideicomisos cuya estructura aparenta ser inusual o excesivamente compleja a la hora de determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. Es decir, que tengo un cliente que es fideicomiso, no por ser fideicomiso ya voy a hacer una debida diligencia intensificada, sino que va a tener que reunir alguna de estas características. Estructura inusual, compleja, y no me permite determinar quién ejerce el control, quién es el beneficiario final. Relaciones comerciales que se realicen en circunstancias inusuales, conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Bueno, este punto nuevamente es específico de cada sector, ¿no? O sea, las circunstancias inusuales, uno como profesional las puede llegar a detectar, ¿verdad? Bueno, debida diligencia intensificada va a ser el resultado de esta situación.
Bien, y finalmente el literal K del artículo 13 dispone que otras situaciones que conforme el análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. ¿Qué pasa acá? Nuevamente, el análisis de riesgo está jugando un rol preponderante. Si no hago un análisis de riesgo, no puedo determinar si este es alto. Entonces es muy, muy importante la realización de este análisis de riesgo. Bueno, les agradezco su presencia. Estamos a las órdenes desde el sector fiscalización. A partir de ahora continúa con la disertación el doctor Francisco Muñoz y los dejo en su compañía. Adelante, doctor Muñoz. Muchas gracias, doctor Richard López, muy clara su exposición. Ahora continuaremos con el próximo punto, que es la debida diligencia a realizar por parte de ustedes como sujetos colaboradores, como sujetos obligados. La debida diligencia está absolutamente unida al punto anterior, es decir, al análisis de riesgo que ustedes deben realizar. No se puede entender la debida diligencia sin un análisis de riesgo previo. Es decir, que a un análisis de riesgo bajo que nosotros hayamos hecho a través de esa matriz de riesgo que hayamos utilizado, que será específica para nuestro sector de trabajo como contadores, a esa matriz de riesgo que realicemos, si nos da un riesgo bajo, deberemos realizar una debida diligencia simplificada. Si en ese análisis de riesgo que realizamos nos da un riesgo medio, deberemos realizar una debida diligencia normal, y si ese riesgo es alto, deberemos realizar una debida diligencia intensificada. Hicimos el análisis a través de nuestra matriz de riesgo y llegamos a que el riesgo era bajo. Y por lo tanto veremos cuáles son los elementos de información y de documentación que le deberemos pedir a nuestro cliente en virtud de tratarse de una debida diligencia simplificada. Esto está previsto en el artículo 45 del decreto 379-018. Si nuestro cliente es una persona física, lo que le tendremos que pedir en primer lugar son los datos identificatorios del cliente, es decir, su nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, su documento de identidad y su domicilio. ¿Y qué documentación respaldante de esto le pediremos? Y bueno, le pediremos por un lado una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia de una factura de un servicio que nos acredite de alguna manera el domicilio que tiene esa persona. En siguiente lugar, tendremos que determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero, y esto lo haremos preguntándoselo concretamente en esa información que trataremos de recabar. Y en este último caso, estamos tratando de determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero. Deberemos de verificar si actúa a nombre de un tercero, la representación, e identificar y verificar la identidad de ese tercero por el cual este cliente que comparece frente a nosotros dice actuar. Comparece y dice, yo actúo a nombre de fulano de tal. Y tendremos que recabar los datos de ese tercero por el cual dice actuar. Y la representación, por ejemplo, podrá ser porque tiene un poder, por ejemplo. Entonces le pediremos una fotocopia simple del poder. Y en otros casos será algún otro documento que nos acredite esta forma de accionar por parte de un tercero, sin perjuicio de dejarlo determinado en la información que estamos anotando. Fulano de tal dice actuar a nombre de fulano de tal. Bueno, perfecto. Ahí iremos recabando toda esa documentación e información y la iremos guardando en el legajo de ese cliente, en fotocopias o en documentos originales según corresponda. Deberemos identificar, por otro lado, al beneficiario final de la operación. Esto es, le deberemos preguntar al cliente que comparece quién es el beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar su identidad.
Todo lo cual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11, literal C, del decreto 379-018. Deberemos pedirle, para esto de identificar al beneficiario final, la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. Es decir, le deberemos decir a nuestro cliente que tiene que hacerse firmar una declaración por escrito en donde el beneficiario final reconozca que él es el beneficiario final y cuáles son sus datos identificatorios, su domicilio. Siguiente, por favor. Deberemos, a su vez, estamos en un cliente persona física, estamos en una debida diligencia simplificada, deberemos verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emitan sobre la materia puestas a disposición en la página web de la CENACLAF, conservando la documentación respaldante. ¿Qué quiere decir? Que estas resoluciones del Consejo de Seguridad Nacional, en donde están establecidas determinadas listas, nosotros las tenemos en la página web de la CENACLAF. Por lo tanto, cada vez que tienen información sobre sus clientes, deberán entrar en esta página web de la CENACLAF, tipear los nombres de sus clientes, tipear los nombres de los representantes, tipear los nombres de los beneficiarios finales y buscar que no estén incluidos en ninguna de estas listas. Y esa información que van a tratar de conseguir, que van a conseguir a través de la página web de la CENACLAF, deberán imprimirla y guardarla en el legajo. ¿En qué momento tienen que hacer esto? Al inicio de la relación comercial con su cliente. Y en el caso de que se trate de un cliente PEP o de un cliente, deberán periódicamente realizar esa búsqueda en estas listas e imprimirlas regularmente. ¿Por qué? Porque la información que ustedes recaban de su cliente no es únicamente al inicio de la relación comercial, sino que se deberá realizar una actualización de esa información de forma periódica, siendo mayor, más corto en el tiempo la actualización que se deba realizar a clientes que sean de alto riesgo. Ahora pasemos a los casos de debida diligencia simplificada cuando nuestro cliente es una persona jurídica. ¿Cuál es la documentación que deberemos solicitar? Deberemos verificar la constitución de la persona jurídica y su representación, identificar y verificar la identidad del representante o representantes, el objeto social de la persona jurídica, el giro habitual de negocios y la estructura de propiedad y control. Y todo esto, por ejemplo, si nuestro cliente fuera una sociedad anónima, sería pedirle los estatutos, deme una fotocopia simple de los estatutos de la sociedad, y eso lo guardamos en el legajo de nuestro cliente. Siguiente, por favor. Ahora pasemos al caso de que nos haya dado el análisis de riesgo un riesgo medio. ¿Qué tipo de debida diligencia deberemos realizar? Deberemos realizar un tipo de debida diligencia normal, la cual está prevista en el artículo 44 del decreto 379-018. Y para el caso de que nuestro cliente sea una persona física, en la debida diligencia normal, lo que deberemos solicitarle primeramente son los datos identificatorios. ¿Cuáles son estos? Nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, y aquí es donde se produce una distinción respecto a la debida diligencia simplificada, porque acá nos está exigiendo que pidamos más datos. ¿Cuáles son esos? La profesión, oficio o actividad principal de ese cliente, persona física que tenemos. Es decir, que vemos que cuando la debida diligencia aumenta, es mayor la información y es mayor la documentación respaldante que le deberemos pedir a nuestro cliente. ¿Y qué pasa cuando el cliente es una persona jurídica en la debida diligencia normal? Y bueno, acá deberemos pedir denominación de la persona jurídica, la fecha y lugar de constitución,
domicilio, actividad principal, y acá vamos a ver agregados a la debida diligencia simplificada que no teníamos y que ahora, como es una debida diligencia normal, la norma nos lo está pidiendo. Nombres, apellidos y documentos de identidad de los socios o accionistas que posean como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerzan el control final sobre una entidad, los datos identificatorios de los directores de la persona jurídica y el número de RUT o su equivalente. ¿Por qué decimos su equivalente? Porque obviamente si nuestro cliente es una persona jurídica uruguaya o extranjera que actúa en el Uruguay, tendrá un RUT, pero si se trata de un cliente del extranjero que no actúa en forma habitual en el Uruguay, podrá no tener RUT y tendrá el número identificatorio de la administración tributaria del país correspondiente. Si es un cliente brasilero, será el número identificatorio en la Receita Federal. Si es un cliente argentino, será el número identificatorio en la FIP, por ponerle algún ejemplo. Siguiente, por favor. La documentación que acredite la representación de la sociedad, identificación de representante, persona física o persona jurídica. Una persona jurídica tiene dos tipos de representantes. Tiene los representantes estatutarios, que eso fácilmente se acredita a través de un certificado notarial realizado por escribano público, o puede tener representantes apoderados, es decir, que a través de un poder la sociedad le dé a terceras personas la representación de la sociedad. Y bueno, en el primer caso pediremos un certificado notarial y en el segundo caso pediremos una fotocopia del poder y un certificado de vigencia del mismo. Los mismos recaudos requeriremos para fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles. Y ahora, acá tenemos una situación específica prevista para el caso de fideicomiso o patrimonios de afectación independiente. ¿Qué sucede? Lo que nos dice la norma es que para el caso que no se tenga que realizar una debida diligencia intensificada, tanto en situación de que el cliente sea un fideicomiso o una fundación o una asociación civil, para acreditar la debida diligencia, lo único que necesitamos es una debemos pedir una carta del administrador del fideicomiso o del patrimonio de afectación independiente declarando que realizó satisfactoriamente los procedimientos de debida diligencia, debiendo establecerse el origen de los fondos aportados, así como el beneficiario final. Es decir, que en este caso específico de fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles que son nuestros clientes, para acreditar una debida diligencia normal o simplificada son tres requisitos: la carta del administrador del fideicomiso, es decir, una carta del fiduciario fideicomisario diciendo que realizó satisfactoriamente la debida diligencia, estableciéndose en segundo lugar el origen de los fondos y también estableciéndose quién es el beneficiario final. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso que nuestro cliente sea una sociedad constituida en el extranjero, que no haya constituido representación en Uruguay y que además no desarrolle su objeto en forma habitual en el territorio de la República, se deberá requerirle un certificado de vigencia de la sociedad cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días anteriores al inicio de la relación comercial que establecemos con él, el que podrá ser emitido por el registro público correspondiente del país de donde proceda la sociedad o el agente registrado de la sociedad de que se trate o similar, admitiéndose también la opinión legal de un estudio jurídico. En caso de requerirse por parte de la SENACLAD, se deberá legalizar o apostillar y traducir la documentación que en cada caso corresponda.
en principio, la CENACLAB en los procedimientos de fiscalización le pide a ustedes, sujetos colaboradores, sujetos obligados, fotocopia simple de toda la documentación que le pidieron a su cliente en relación a la debida diligencia, sin perjuicio que en casos puntuales o concretos le pidamos documentación original, por lo menos para contrastarla y quedarnos con una copia fiel de ese original. Siguiente, por favor. Tanto para personas físicas como para personas jurídicas se deberá determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero. Y en este último caso, verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero. Estamos en debida diligencia normal y estos son requisitos tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Se deberá identificar también al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad, tales como la declaración, la obtención de una declaración por escrito del beneficiario final. Es decir, que nuestro cliente deberá pedirle al beneficiario final un documento por escrito firmado por él en donde reconozca que es el beneficiario final y dé ciertos datos identificatorios del mismo. Deberemos, como sujetos obligados, los contadores deberán verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emitan sobre la materia puestas a disposición en la página web de la CENACLAB. Esto ya lo habíamos visto para el caso de la debida diligencia simplificada. En la debida diligencia normal también deberemos realizar esto. Y deberemos imprimir esa información y deberemos guardarla en el legajo correspondiente. Por último, realizar una búsqueda antecedente de las personas físicas o personas jurídicas en fuentes públicas o privadas para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías tales como las de PEP, conservando la documentación respaldante. Esto vendría a ser lo que llamamos comúnmente googlear. Googlear información sobre nuestro cliente persona física o nuestro cliente persona jurídica. Tanto de la persona jurídica, del nombre de la persona jurídica, tanto de los representantes, tanto sea apoderados como de los administradores, tanto de los beneficiarios finales, y toda esa documentación imprimirla, que surja claramente la fecha en que realizamos esas búsquedas y guardarlas en el legajo de nuestros clientes. Siguiente, por favor. Solicitar el volumen de ingresos o explicación razonable y o justificación sobre el origen de los fondos manejados en la transacción. Para el caso de operaciones de compraventa de bienes inmuebles, en donde el comprador abone todo o parte del precio mediante un crédito con garantía hipotecaria otorgado por una institución de intermediación financiera, bastará con que se acredite tales extremos aplicándose los restantes controles únicamente respecto del saldo de precio no cubierto por el referido crédito si correspondiere. Esta es una situación particular prevista para la compra-venta de bienes inmuebles en donde el contador puede estar interviniendo por parte de su cliente y se trate de que se pague parte del precio mediante un crédito con garantía hipotecaria. Habrá que cumplir lo que se establece en esta norma. Obtener información sobre el propósito y naturaleza de la relación comercial o la transacción a realizar. Y toda esta información la vamos guardando con la documentación respaldante cuando corresponda en el legajo de nuestro cliente. Sigamos, por favor. Deberemos tomar medidas razonables tales como la obtención de una declaración por escrito para determinar si el cliente o beneficiario final es un PEP. ¿Por qué? Porque si se trata de un PEP, entonces deberemos ir a la debida diligencia intensificada. Por eso es tan importante dar cumplimiento a este requisito. Siguiente, por favor. Y ahora pasaremos a los casos en donde
hicimos un análisis de riesgo previo en donde a través de la matriz de riesgo nos dio que el riesgo de nuestro cliente era un riesgo alto. Y entonces ahí deberemos ir a una debida diligencia intensificada y pedirle la información y documentación que surge de esta norma, que en concreto es el artículo 46 del decreto 379-018. ¿Qué es lo que hace esta norma? Lo que hace es realizar agregados a lo establecido en la debida diligencia normal, diciéndonos si el cliente es un cliente de riesgo alto, se deberá pedir, además de lo que se pide para la debida diligencia normal, estos requisitos específicos por tratarse de un cliente de riesgo alto y de debida diligencia intensificada. ¿Cuál es esta información y documentación de más que deberemos pedir? Y bueno, el estado civil de todas las personas físicas identificadas. Y acá hace una aclaración. Si la persona es casada o se encuentra en unión concubinaria, nombre y apellido completo y documento de identidad del cónyuge o concubino o concubina. Además, se deberá obtener una declaración de regularidad fiscal de nuestro cliente. El sujeto obligado, es decir, ustedes, deberán obtener además una declaración jurada del cliente manifestando que está en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de tributos. Siguiente, por favor. Lo anterior se podrá acreditar de tres formas diferentes. A través de la presentación de copia de las declaraciones juradas presentadas ante la Administración Tributaria. Otra opción, con una constancia emitida por la Administración Tributaria que establezca que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. Y si no fuera posible ninguna de estas dos opciones, si lo anterior no fuera posible, se admitirá una carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria. Claro, en realidad, si nos ponemos a pensar, las declaraciones juradas, si el cliente es un cliente nacional que actúa en el Uruguay, es bastante sencillo lograr esto, pero en casos que se trate de un cliente del exterior, y bueno, se les da más opciones para que puedan dar cumplimiento a este requisito de la norma. Siguiente, por favor. Acá. Tratándose de entidades obligadas a registrarse por la Ley 18.930 y la Ley 19.484, se deberá solicitar copia certificada de la declaración jurada presentada en el registro del Banco Central del Uruguay. ¿Y a qué nos estamos refiriendo a esto? Es en esos casos que se trate de personas jurídicas que estén obligadas a inscribirse en el registro del Banco Central del Uruguay por cumplimiento de lo establecido en la Ley 18.930 y la Ley 19.484. ¿Qué finalidad tienen estas normas? La finalidad de las mismas es tener claramente identificado quién es el beneficiario final. Sobre todo está previsto para el caso de sociedades con acciones al portador. Esa información se le tiene que brindar al Banco Central a través de estos formularios previstos en esta normativa a los efectos de determinar claramente quiénes son los beneficiarios finales. Umbrales para la debida diligencia intensificada para contadores. ¿Qué establece? Esto es específico para contadores, ya que lo que se establece es que los sujetos obligados deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia cuando la operación se realice en efectivo, cualquiera sea el monto de la misma. Es decir, que si se produce una operación en donde se utilice efectivo cualquiera sea el monto de la misma, por el artículo 47 del decreto 379-018, los sujetos obligados deberán ir a una debida diligencia intensificada. Ahora, una aclaración.
El referido artículo, es decir, el artículo 47 del decreto 379-018, se encuentra parcialmente derogado en forma tácita en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, en la redacción dada por el artículo 225 de la ley 19.889, la LUC, en la parte que establece que se deberá aplicar debida diligencia intensificada para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios cuando el monto sea superior a $300.000 o su equivalente en otras monedas. ¿Por qué decimos que está tácitamente derogado esta parte de la norma? Porque acuérdense que la LUC establece que si las transacciones con nuestro cliente se realizan a través de banco, se está bancarizada, hay una presunción simple de debida diligencia simplificada. Por lo tanto, esta parte de la norma está tácitamente derogada. Sin perjuicio de ello, la CENACLAF está trabajando en un proyecto de decreto a efectos de actualizar la normativa para que se prevea en el decreto esta situación conforme a lo que establece la ley de urgente consideración. Siguiente, por favor. Ahora lo que queremos transmitirles a ustedes es brevemente, de forma muy esquemática, cómo es el procedimiento administrativo sancionatorio, cómo es que actúa la CENACLAF en una fiscalización que les realiza, cuáles son los pasos que se van dando. En primer lugar, es importante que tengan claro que hay dos formas de fiscalizar a los sujetos obligados, a los sujetos colaboradores, fiscalizarlos a ustedes como contadores. Uno es la fiscalización in situ, es decir, concurriendo a el domicilio declarado por ustedes ante la DGI a los efectos de realizarles una fiscalización en su propia oficina. La otra es la fiscalización extra situ, es decir, cuando se realiza una fiscalización utilizando el correo electrónico sin necesidad de concurrir directamente a vuestros estudios, a vuestras oficinas. Detengámonos ahora a analizar el caso de la fiscalización in situ, cuando el equipo fiscalizador de la CENACLAF concurre a vuestras oficinas. Lo primero que hace es concurrir a la oficina de ustedes y si los encuentra, ahí directamente se le abra un acta en donde se les realiza determinadas preguntas, recabando información y sobre la naturaleza del tipo de negocios que realizan, determinar claramente si son sujetos obligados, porque como ya dijimos, solo por el hecho de ser contadores ustedes no son sujetos obligados, sino lo son en la medida que realicen las actividades especialmente previstas en la norma. Una vez determinado eso, se les pedirá un listado de los clientes que ustedes tengan y los fiscalizadores seleccionarán a algunos de vuestros clientes para pedirles a ustedes que entreguen la información y la debida diligencia que le realizaron a sus clientes. Una vez en poder de esta información, el equipo de fiscalizadores, que está formado por un contador y un abogado, todo equipo de fiscalización en la CENACLAF tiene ese enfoque multidisciplinario, se realizará un informe de fiscalización por el equipo, en donde se analizará toda la documentación que ustedes presentaron y en este momento vamos a dar la palabra al doctor Jorge Cheriak, quien se está incorporando a esta presentación, a los efectos que pueda dirigirse a ustedes, sujetos colaboradores. Un minuto, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Disculpen que no haya estado desde el primer momento, porque tenía una clase en la Universidad de la Empresa. Gracias por estar participando en esta instancia de difusión y capacitación que es importante para nosotros y pensamos que también es importante para nuestros sujetos colaboradores, como ustedes saben que nos gusta llamarlos.
La verdad es que el sistema preventivo de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo se basa fundamentalmente en ustedes, en el trabajo que ustedes puedan hacer en cada una de sus actividades para que los análisis de riesgo del cliente y de la operación, las consiguientes debidas diligencias y en la eventualidad de que existan factores o indicios de riesgo, los reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central son esenciales. Nosotros lo único que hacemos es la supervisión de cada uno de los sectores y tratamos, en la medida de lo posible, de facilitar esta carga que pesa sobre vuestros hombros y tornar lo más amigable posible el trabajo de fiscalización a los efectos de que sea también lo más eficaz posible. Así que realmente un saludo y el agradecimiento a todos ustedes por estar presentes. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Chediak. Fueron las palabras del secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Continuando ahora con nuestra presentación, estábamos exponiéndoles de alguna manera cómo es el procedimiento administrativo de fiscalización de forma muy esquemática. Como les habíamos dicho, con la información y la documentación que ustedes le entregan al equipo de fiscalización, se realiza un informe de fiscalización en donde se trata de analizar y de ver si se ha dado cumplimiento a la debida diligencia que ustedes le debían realizar a sus clientes. Posteriormente, ese informe de fiscalización pasa a la asesoría jurídica de la CENACLAF, donde se realiza un informe con un enfoque eminentemente jurídico, en donde se analiza si se han violado o no las normas respectivas en relación a la debida diligencia que ustedes debieron realizar. En caso de haberse detectado algún incumplimiento por parte de ustedes como sujetos colaboradores, como sujetos obligados, se dictará por parte del secretario nacional una resolución dando vista al interesado, es decir, dándoles vista a ustedes con plazo de 10 días hábiles. Esta vista es muy importante porque es un medio por el cual ustedes pueden articular su defensa si consideran que no son correctos los incumplimientos que la Secretaría está diciendo que ustedes cometieron. Entonces, en estos 10 días hábiles, ustedes podrán presentar un escrito articulando su defensa, presentando sus descargos y proponiendo todos los medios de prueba que ustedes consideren del caso. Se les notificará de esta resolución del secretario nacional y en ese plazo de 10 días ustedes tienen la opción de presentar un escrito o de no hacerlo. Si ustedes presentaron el escrito estableciendo los descargos, proponiendo medios de prueba, agregando prueba documental, ese escrito que ustedes presentaron será pasado al equipo de fiscalización a los efectos de que analice los descargos presentados por ustedes. Y lo que analizará en concreto es que si de esos descargos presentados por ustedes, si levantaron las observaciones que surgieron en el informe de fiscalización. En caso que el equipo fiscalizador considerara que las observaciones fueron levantadas por ustedes, lo dejará por escrito en un nuevo informe que realice. En caso contrario, mantendrá las observaciones que surgían del primer informe y elevará a asesoría jurídica el expediente a los efectos de que se elabore un nuevo informe por asesoría jurídica. En caso que se hubieran levantado las observaciones, asesoría jurídica analizará desde un punto de vista estrictamente de cumplimiento o no de la normativa de debida diligencia, si esto fue así, y en ese caso sugerirá el archivo de las actuaciones.
En caso contrario, si considera que siguen existiendo incumplimientos, eso lo dejará asentado en el informe jurídico, sugiriendo la sanción correspondiente. A partir de eso se elevará el expediente al secretario nacional con un proyecto de resolución y el secretario nacional firmará la resolución relativa a ese expediente. En un caso podrá dar lugar al archivo de las actuaciones y en caso contrario, si se produjeron incumplimientos por parte de ustedes como sujetos colaboradores, se establecerá la sanción correspondiente. Se les notificará de esta resolución y a partir de ahí empiezan a correr 10 días corridos para que ustedes puedan interponer los recursos administrativos correspondientes, que en el caso concreto son los recursos de revocación y jerárquico, los cuales, si ustedes interponen estos recursos por considerar que la resolución de la administración no es correcta, la administración deberá resolverlos en un plazo de 200 días. En caso de que la administración no resuelva dichos recursos, se producirá la denegatoria ficta que los habilitará a ustedes a presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo de 60 días a los efectos que en un proceso jurisdiccional anulatorio el tribunal formado por 5 ministros determine si se debe revocar la resolución de la Secretaría o si se debe confirmar la misma. Siguiente, por favor. Y por último, no queremos dejar de mencionar a ustedes cómo es el régimen sancionatorio previsto en el artículo 13, inciso quinto de la ley 19.574, ya que aquí se establece cuál es el criterio legal que debe tomar la Secretaría a los efectos de determinar la sanción, el tipo de sanción que corresponda aplicar en el caso que se hayan producido incumplimientos por los sujetos obligados y si se debiera determinar una multa en concreto, cuál es el criterio que debe tomar la Secretaría a los efectos de determinar el monto de la misma. Dice la norma, el incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el artículo 13, inciso 5 de la ley 19.574 determinará la aplicación de sanciones por parte de la CENACLAF. Y acá viene la parte importante. Dichas sanciones se aplicarán tomando en cuenta 2 criterios. Apreciando la entidad de la infracción, la CENACLAF debe prestar especial atención a cuál fue la gravedad de la infracción o infracciones cometidas por el sujeto colaborador. Y por otro lado, deberá analizar los antecedentes del infractor. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si la CENACLAF los fiscaliza a ustedes como sujetos colaboradores y encuentra incumplimientos, les quedan antecedentes en información que guarda la CENACLAF en relación a ustedes. Si existen esos incumplimientos, tienen más probabilidades de que ustedes en el futuro sean nuevamente fiscalizados y si se producen nuevos incumplimientos, la sanción podrá ser de una gravedad mayor porque es uno de los elementos a tener en cuenta los antecedentes del infractor. Por lo tanto, es importante realizar siempre adecuadamente la debida diligencia de sus clientes. ¿Y cuáles son las sanciones que podrá poner la CENACLAF a los sujetos colaboradores que han cometido incumplimientos? Los mismos serán apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. Y la suspensión en forma temporaria no podrá ser superior a los 3 meses. Siguiente, por favor.
El monto de las multas es el otro elemento importante. Supongamos que la Secretaría determinó que corresponde poner una sanción de multa. La misma se podrá graduar, tal cual lo establece la norma, entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor. Es decir, por imperio legal, estos son los 3 criterios que se deben tener en cuenta por parte de la CENACLAF a los efectos de determinar el monto de la multa. Circunstancias del caso, analizar el caso concreto por caso por parte de la CENACLAF, a ver de cuál fue la gravedad de estos incumplimientos constatados, la conducta que ha tenido el sujeto obligado y el volumen de negocios habituales del infractor. Acá damos por terminada la presentación realizada por hoy, sin perjuicio de lo cual nos gustaría realizar un repaso de algunos de los puntos fundamentales de esta presentación a los efectos de repasarlos por considerar que tienen mucha importancia. En primer lugar, vimos el marco normativo y entre las normas que les mencionamos, las que consideramos desde el punto de vista de la debida diligencia, que es fundamental que ustedes tengan claro, el decreto 379-018. Es fundamental porque ahí se les determinan los criterios que deben aplicar para realizar la debida diligencia. También analizamos las actividades reguladas y en este punto lo fundamental es que ustedes tengan claro que no por el hecho de ser contadores ustedes son sujetos obligados, sino que son sujetos obligados si realizan alguna de las actividades expresamente previstas en la normativa. Después pasamos a analizar el cumplimiento de las obligaciones generales. En el procedimiento fiscalizatorio que muchas veces hemos realizado a sujetos colaboradores, a sujetos obligados, nos hemos dado cuenta de que se producen muchos incumplimientos en relación al cumplimiento de obligaciones generales. No se cuenta con manuales de políticas y procedimientos que son fundamentales, ya que en la medida en que no se tienen dichos manuales, es muy difícil para el sujeto colaborador saber qué procedimientos tiene que seguir, qué información tiene que solicitar, cómo se debe comportar frente a su cliente. Muchas veces no se designa el oficial de cumplimiento. En el caso de estudios contables de jerarquía o de importancia que cuentan con muchos profesionales, no hay un oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento es muy importante porque es el nexo de comunicación con la Secretaría, es el nexo de comunicación con la unidad de información y análisis financiero del Banco Central y es el nexo de comunicación con la Fiscalía de Crimen Organizado. Al no contar un oficial de cumplimiento, una persona específicamente versada en el tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, muchas veces también se detecta que no se realizan por parte del sujeto colaborador cursos de capacitación sobre la temática. Y si no se realizan los cursos de capacitación sobre la temática, es muy difícil realizar una prevención eficaz en esta temática. Y el otro tema, la conservación de los registros. Es fundamental que tengan presente que cuando se trata de un cliente habitual, al finalizar la relación con dicho cliente, por un plazo de 5 años como mínimo deben conservar la documentación. Y si se trata de un cliente ocasional, es necesario conservar la documentación luego, hasta 5 años después de realizada esta operación ocasional. Siguiente punto fundamental, el análisis de riesgo. Se ha hecho una capacitación específica por parte del licenciado Andrés Nieman sobre la temática
y no dejamos de recalcar la importancia que tiene este punto en estrecha relación con la debida diligencia. No se puede realizar una debida diligencia correcta si no se realiza un análisis de riesgo adecuado. A un análisis de riesgo alto, una debida diligencia intensificada. A un análisis de riesgo medio dará lugar a una debida diligencia normal y a un análisis de riesgo bajo una debida diligencia simplificada. En nuestra experiencia como fiscalizadores hemos visto muchas veces cuando hemos solicitado la debida diligencia, se nos entrega la misma, pero no se nos entrega un análisis de riesgo. Por lo tanto, muchas veces notamos que hay una inconsistencia entre la debida diligencia que se debía haber realizado y la debida diligencia realizada. Es decir, muchas veces notamos que se debió haber realizado una debida diligencia intensificada y se realizó una debida diligencia normal o simplificada. Y esto es porque no se realizó un adecuado análisis de riesgo de ese cliente. Por lo tanto, nos quedaríamos muy conformes si logramos que ustedes entiendan la importancia que se tiene en el análisis de riesgo y su relación inexpugnable con la debida diligencia a realizar. Después analizamos los requisitos de la debida diligencia en cada uno de los casos. La debida diligencia simplificada, la debida diligencia normal y la debida diligencia intensificada, es decir, la información que ustedes deben solicitar y los recaudos que ustedes deben guardar a los efectos de formar un legajo de su cliente en relación a esta temática, así cuando si en algún momento son fiscalizados por la Secretaría, fácilmente nos pueden entregar esa documentación. El siguiente punto fue explicarles de alguna manera muy esquemática cómo es el procedimiento administrativo a los efectos que tengan claros claramente cómo es el accionar de la administración cuando hacemos una fiscalización y que tengan absolutamente la seguridad de que nosotros defenderemos absolutamente todos los derechos que tienen como administrados, porque es un criterio fundamental de derecho la defensa de los derechos que ustedes tienen como administradores. Por último, no queremos dejar de explicarles en esta presentación cuáles son los criterios que toma la administración ante los incumplimientos en relación a la determinación del tipo de sanción según los incumplimientos detectados y siguiendo los criterios que nos establece la norma para la determinación de los mismos. Y en el caso que la sanción sea una multa, los criterios que la CENACLAF debe seguir a los efectos de la determinación de la misma, que puede ir desde 1.000 unidades indexadas a 20 millones de unidades indexadas. Dando por finalizada esta presentación, les agradecemos mucho su presencia. Les queremos decir que esta presentación va a estar colgada en la página de la CENACLAF para que la puedan bajar, así como el PowerPoint correspondiente, y que se seguirán realizando capacitaciones de los temas que consideremos de particular relevancia a los efectos de ayudarlos a ustedes cada vez a realizar de mejor manera su trabajo de prevención de lavado de activos. Y no quiero dejar de irme sin cederle la palabra al doctor Jorge Chediak, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos. Doctor Chediak, tiene la palabra. Hasta luego. Muchas gracias. Simplemente reiterar el agradecimiento a los participantes y esperarlos en la próxima capacitación. Para nosotros no es solo un deber, sino un placer poder colaborar con ustedes en la medida de lo posible, facilitar a través de estas instancias el cumplimiento de la debida diligencia, evitar sobresaltos en ocasión de las inspecciones, reiterar que las inspecciones trataremos de hacerlas lo más quirúrgicas posibles y lo más programadas posibles, basadas sobre todo en colectivos como el vuestro que ya han sido objeto de conocimiento e inspección por parte de la Secretaría Nacional, basadas en nuestro propio
análisis de riesgo por parte de nuestro Observatorio de Análisis Estratégico, de tal forma de ir a aquellos profesionales que hayan tenido operaciones especialmente riesgosas, clientes especialmente riesgosas, y no molestar en forma indiscriminada a todo el sector. Muchas gracias a todos por haber participado.